Ahora vamos a ver cuáles son los proyectos que se deberían de mostrar una vez que el usuario está logueado. Recuerden que los proyectos a mostrarse serían lo que son propios del usuario que actualmente ha iniciado sesión. En este caso, add@misitio.com. Veamos en la tabla proyectos, ya he agregado algunos proyectos como tal y veamos el código que permite la inserción. Entonces sería insert into proyecto. Y entre paréntesis vamos a especificar los campos por los cuales vamos a insertar el registro. En este caso sería nombre de proyecto, fecha de creación, email, porque el ID de proyecto es auto increment. Entonces escribimos nombre de proyecto, fecha de creación y el email. Ahora escribo la palabra values y el valor para el primer campo. En este caso sería, vamos a poner prueba 4. Ahora la fecha de creación. Para la fecha de creación vamos a ocupar una función que se llama currentDate, que devuelve la fecha actual. Y el email pondríamos este mismo que está acá, add@misitio.com. Entonces lo copio y lo pego por acá. Cierro entre comillas, cierro acá, punto y coma, enter. Entonces si ahora le doy un select, asterisco, from proyecto, puedo ver aquí que ya está agregado. Entonces hay que hacer uso de esta instrucción para insertar nuevos proyectos. Eso lo vamos a tomar muy en cuenta. Ahora sí, vamos a mostrar entonces la lista. Todos los proyectos que tenemos acá, la mayoría han sido agregados a add@misitio.com. Entonces vamos a hacer ese filtraje para que se muestren esos proyectos. Entonces vamos al código acá y vamos a abrir Home. ¿Por qué vamos a abrir Home? Porque aquí recordemos que se van a mostrar todos y cada uno de los proyectos. Y además, de una sola vez vamos a hacer las modificaciones en el formulario. Fíjense bien que el formulario que permite agregar un proyecto, me refiero a este de acá, este formulario, hay que hacerle algunas modificaciones porque aquí no tiene ningún action. Entonces vamos a ponerle un action y el método, que sería post. Le vamos a poner un ID y listo. En el caso del campo, creo que está bien, sería ID proyecto, pero también falta el name, que sería proyecto. Guardamos los cambios ahí y ya tenemos el formulario perfectamente estructurado, porque vamos a hacerlo en este video. Vamos a trabajar tanto la eliminación, la inserción, como la visualización de la lista de proyectos que pertenecen al usuario actual. Entonces ya tenemos eso listo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el model. Para el caso del model, lo que vamos a hacer es darle archivo, guardar como, y vamos a reutilizarlo. Vamos a llamar a esto proyecto. Guardo y ahora vamos a hacer la modificación. Aquí no sería user, sería proyecto. Sí, vamos a utilizar esta función o este método que devolvería la lista de proyectos por email. Lo único que acá vamos a hacer una pequeña modificación. Sería select asterisco from proyecto. Y no solamente de proyecto, sino también vamos a poner un alias inner join. Sería de proyecto y usuario. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a seleccionar el proyecto, que en este caso sería el nombre proyecto, sería el ID proyecto, nombre proyecto, también sería la fecha de creación, y el email del usuario que lo creó. En este caso tengo que decir como recuerden que estoy usando dos tablas, usuario y proyecto. Uso las dos tablas específicamente porque recuerden que voy a tomar la imagen y el nombre, y esto están en la tabla usuarios. Entonces voy acá y digo fecha de creación, el email lo necesito de la tabla proyecto. Entonces pongo el nombre o el alias de email. También necesito poner foto, ya sabemos que es de la tabla usuario. Y aquí vamos a agregarle un alias para que no haya problema. Email as email, foto y el nombre del usuario. En este caso pongo usuario. Entonces tengo la foto, tengo el email y los campos propios de la tabla proyecto. Ahora aquí sería poner inner join, from proyecto, inner join, y a esto le ponemos un alias, usuario, y la condición sería que p.email sea igual a u.email. Y aquí a esto ya lo tenemos listo. Todavía no tenemos el filtraje de que se muestren los emails de acuerdo al usuario actual, pero queremos enlistarlos como tal. Aquí no le pondríamos que solo retorne la primera fila, sino que retorne completamente la tabla. En el caso del save, siempre nos van a pasar el data, pero aquí no vamos a trabajar con tanta información, sino que esto lo vamos a borrar y nada más sería el proyecto. Saber cuál es el proyecto cuando me lo pasen por post. Aquí sería el ID
el ID de proyecto, que va a ser un campo oculto. Esto es cuando se desee guardar o actualizar. Entonces esto no va a ser necesario. Lo que vamos a verificar si el ID de proyecto, si no existe porque estoy tratando de insertar, entonces insertaría en proyecto y sería nombre proyecto igual a proyecto, que es la variable. Ahora aquí sería la fecha de creación. Entonces fecha de creación y aquí vamos a poner la función, sería currDate, para que ponga la fecha actual. Estoy haciéndolo parecido a como lo tenemos acá. Entonces sería currDate, luego vendría el email, que de momento no lo conocemos. Vamos entonces a crear esa variable email. Entonces acá el email, recuerden que es la del usuario actual. Entonces sería $$session el email, punto y coma, guardo y seguimos. Ya con eso estaría listo porque sería nada más el nombre del proyecto, la fecha de creación y el email. Entonces guardo. Esto en el caso que esté agregando uno nuevo. ¿Qué pasa si nada más estoy modificando? O sea que si existe el ID de proyecto. Entonces si existe el ID de proyecto de manera oculta es porque nada más estoy modificando. Entonces si estuviese modificando, no es necesario. Entonces sería update proyecto. Y vamos a ponerle proyecto. Sería set proyecto igual a proyecto. O la variable proyecto. Entonces esto lo borramos. Cerramos la comilla, punto y coma. ¿Por qué? Porque no hay que modificar ni el usuario, ni el ID de proyecto, ni la fecha de creación. Entonces nada más se modificaría el nombre del proyecto. Entonces aquí sería nombre proyecto. Vamos a aplicar la consulta y si retorna algún resultado, o sea aquí no es necesario hacer esta forma, no es necesario ese código. Simplemente retornamos aquí resultado, tanto si se inserta o se actualiza. En el caso del delete sería delete from proyecto. Me tienen que pasar el ID de proyecto. Y aquí entonces sería, le quito la cadena porque no es cadena, es de tipo entero. Entonces aquí sería ID proyecto, que sería la variable. Entonces guardo y ya tengo listo mi modelo para proyecto. Solamente validarlo, que no haya ningún tipo de error. Ahora sería ver el home, qué modificaciones hay que hacerle. Nos damos cuenta acá que si vamos al login no tenemos el constructor. Copio esto, voy al home y creo el constructor. Esto estaría enlazado ya no con user sino con proyecto. ¿Por qué entro al home? Recuerden que acá yo entro directamente al home para visualizar los proyectos, entonces tengo que hacerlo desde ahí. Entonces ya tengo listo, ya entra y enlaza con proyecto. Entonces ahora aquí, antes de mandar a llamar al template, que en este caso sería home, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los datos que le vamos a enviar. Entonces aquí sería this model. Recuerden que el model crearía un nuevo objeto de la clase proyecto. Entonces ya puedo acceder a get by email. En este caso estaría llamando a este método y recuerden que nada más necesita que le pase el email. Aquí el email sería $session email. Entonces aquí le escribo email, punto y coma y guardo. Aquí voy a pasarle entonces el data, guardo y vamos a visualizar que no haya ningún error hasta ese momento. Dice, bueno, hay un error en el home, se esperaba ese punto y coma en la línea 12. Verificamos eso, línea 12. Ok, acá es coma. Guardo y visualizo. Entonces aquí mando un error, veamos acá. Ok, esto es en la condición. Entonces esto debe ser en el proyecto. Entonces acá, veamos. Aquí falta un where. Where, que es la condición. Where p email sea igual a u email. Aquí, where p email igual a u email. Guardamos los cambios y verifico. Ok, dice ahora desconocida la columna, dice nombre proyecto, da como protecto. Esto está en la línea, dice, veamos acá, esto está en el DB. Vamos a verificar que eso es correcto acá. Entonces sería ID de proyecto, nombre proyecto. Acá guardo y pruebo. Ok, entonces cargó. Ahora sería hacer el filtraje acá. Entonces para esto nos vamos aquí al template y aquí ya no pondríamos toda esta lista de proyectos, sino que voy a borrarlas.
borro todos los proyectos de muestra y aquí únicamente vamos a recorrer el data. Entonces pongo la sintaxis PHP y pongo for each. En este caso lo que voy a recorrer sería el data. No pongo nada acá y le pongo proyecto. Esto lo quito, control X. Y aquí tenemos la apertura, entonces el cierre sería acá. ¿Por qué sería de esta forma? Porque tanto como hayan proyectos, lo que va a hacer es repetir la estructura de cada uno de los proyectos. O sea, aquí estamos en el primero, en este. Entonces, si hay dos proyectos, va a repetir dos veces esta estructura. Entonces, guardo y verifiquemos que realmente está ejecutándose el ciclo tantas veces como lo muestra ahí. Entonces, verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hace 8 veces porque lo estamos haciendo para todos. O sea, serían 3, 6, 7, 8. O sea, aquí en el proyecto no filtramos solamente para el usuario actual. Entonces aquí, para hacerlo solo para el usuario actual, entonces aquí tendríamos que ponerle and, porque tenemos el where and email o p.email se igual a $, email, que es el usuario actual. Se pongo las comillas, guardo. Entonces ya aquí tenemos la verificación de que no solamente coincida el email del usuario con el email del proyecto, sino que el email del proyecto también coincida con el email del usuario que está actualmente logueado, que se lo pasan acá y que si nos vamos nosotros al home, vemos que cuando hacen la llamada pasan el email del usuario que está logueado. Entonces aquí solo se van a mostrar los proyectos del usuario actual. Si actualizamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 proyectos del usuario actual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ahora vamos a mostrar los datos que corresponden a cada una de las secciones. O sea, aquí sería el nombre del proyecto, la fecha de creación actual y vamos a hacerlo desde acá. Entonces vamos al home. Aquí en vez de que diga nombre del proyecto y que diga prueba de un proyecto de ingeniería, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Cómo sería acá? Esto sería igual a cada fila de mi tabla. Por tanto, es un arreglo asociativo. Pondría proyecto, proyecto, y este corchete pongo el campo que voy a imprimir acá. El primer campo sería nombre, proyecto, tal y como lo tengo acá. Recuerden que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos a los que puedo acceder. En este caso lo que me interesa son el proyecto, copio esto, verifico acá, para la fecha de, última fecha de actualización, o sería creación, ponerle creado. Entonces aquí voy a ponerle el valor y sería fecha creación. Listo. Guardo y vamos a probar hasta ahí. Ok, dice aquí que no conoce fecha creación. Ok, aquí fecha creación tiene un acento. Okay. Guardo, actualizo y vemos que hasta esta parte. Esta es cuestión de organización del Bootstrap, que de momento pues ya no lo vamos a considerar, que es ponerle al final un salto para cada uno de ellos. Entonces, pero ahí está funcionando bien. Ahora sería verificar, poner el usuario actual. Vemos acá. Aquí use proyecto para la foto. Aquí. Vamos a pegarlo. Vamos a, sería proyecto y sería foto. Sería foto. Esto tendría toda la ruta, pero antes hay que anteponerle a esto el config, root, le voy a concatenar el slash, punto y la foto. Vamos a verificarlo. Vamos a ponerle a ese usuario alguna foto. Vamos a modificar cuenta y vamos a agregarle una foto. Ok, entonces ahí ya tenemos entonces ahora las fotos, pero están un poco grandes, entonces para hacer esa modificación, acá a la imagen habría que agregarle un estilo. Le ponemos style, le ponemos el height,
sería 34 píxeles y el width de 34 píxeles también. Guardo y visualizo. Vamos a ver. Parece que hay algo malo por acá. Ok, aquí se está cerrando esto. Lo guardo y visualizo. Y ahí ya tenemos la foto. Lo otro sería aplicar el border radius. Entonces, aquí border un 50%. Vuelvo a visualizarlo. Y ya tenemos aquí la lista de todos los proyectos de este usuario. Significa que si yo salgo y entro con la cuenta de test3@misitio.com, pues debería de aparecerle solamente un proyecto. Entonces vamos a cerrar sesión. Voy a poner test3@misitio. Yo voy a hacer que la contraseña es admin. Y exactamente pues solamente tiene un proyecto. Si yo a este señor le cambio la foto, pues también se modificaría acá. Entonces voy a cerrar sesión y voy a entrar nuevamente con el email de add mi sitio. Entonces add @ mi sitio, escribo admin, entro y aquí tengo todos sus proyectos. Lo que ahora podríamos hacer es que solamente a este usuario le aparezca el botón de eliminar. ¿Por qué? Porque es el dueño del proyecto actual, es el que lo creó. Entonces podemos darle la opción de eliminarlo. Entonces de momento vamos a eliminar este enlace, vamos a ponerlo como comentario. De esa forma pues ya no nos va a aparecer bloqueado acá cuando alguien pase el mouse encima. Entonces ya no aparece la manito. Y aquí debería aparecer el botón eliminar. Vamos entonces a agregar esos botones acá. Vamos a agregar un nuevo div. Y voy a agregar el primer botón que podría ser un enlace que diga eliminar. Voy a agregarle la clase. En este caso que funcione como un botón. Si es de eliminar, que sea un warning. Voy a guardar y visualizo. Exacto. Entonces ahí aparece eliminar. El enlace sería entonces siempre al home. Entonces que vaya al home y que luego a partir de ahí pues permita hacer la eliminación. Entonces sería que vaya al home, o sea a la raíz, y que aquí diga eliminar. Entonces vamos a hacer esa pequeña modificación. Entonces aquí pondremos home, que vaya a eliminar, y le tengo que decir cuál sería o qué sería lo que va a eliminar. Entonces escribo lo de PHP acá y le tengo que pasar el ID de proyecto para que lo pueda eliminar. Entonces copio esto, pego acá, vamos a quitarle esto acá, esto aquí, aquí sería ID de proyecto. Guardo, actualizo. Cuando paso el mouse veo en la parte de abajo que sí, llamaría al home, y que además de llamar al home, llamaría a eliminar y le pasaría el parámetro 1 porque es el proyecto 1. Veamos, aquí es el 2, el 7, el 4, el 8 y el 3. Excelente. Y el otro sería el botón modificar. Entonces, veamos acá cómo sería ese botón modificar. Lo copio, pego. Aquí le vamos a llamar modificar o editar. En vez de warning sería success. Vamos a dejarlo así, success, es satisfactorio. Aquí sería, en vez de eliminar, vamos a llamarle editar. Guardo, este es un método que actualmente no existe en el controller y este tampoco, entonces debemos de considerar eso. Actualizo y ya tengo eliminar y editar. Entonces vamos a hacer el eliminar. Vamos entonces al controller acá y sería crear ese método. Entonces public function eliminar. Algo muy parecido a como lo tenemos en el login. Cuando dimos eliminar login, entonces podemos esto copiarlo. Voy al home, pego. Y recuerden que para poder eliminar me tienen que decir cuál es el proyecto que voy a eliminar. Entonces, ID de proyecto.
Ya con eso yo voy a verificar si está vacío ID de proyecto, o sea, si realmente me lo están pasando. Y aquí pasaría ID de proyecto. Y en el caso de que se haya logrado hacer bien, o sea, que esto se haya eliminado, no vamos a eliminar la sesión, solo quitamos. Lo que vamos a hacer es redireccionarlo al root. O sea, si alguien acá le da a eliminar, lo que va a hacer es volver al root, o sea, a la raíz, y ya sin el proyecto que acabo de eliminar. Entonces aquí guardo y vamos a verificar que todo esté funcionando bien. Entonces vamos a eliminar prueba 4. No se eliminó. Entonces me pasan el ID de proyecto, delete from proyecto, where email. Ok, aquí está el error. Where ID de proyecto sea igual al ID de proyecto que me están pasando. Entonces ahora sí, continúo, actualizo, elimino y ya lo logramos eliminar. Elimino esta prueba 2, elimino este que está duplicado, voy a eliminar también aplicaciones web y ya tengo solamente 2 proyectos. Voy a verificarlo en la tabla y veo que solamente ya tiene 2 proyectos del usuario add. Entonces ya lo hemos logrado eliminar. Ahora vamos a trabajar lo que corresponde a agregar un proyecto, pero antes vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, cuando le doy clic en eliminar, sería bueno que me preguntara si realmente deseo eliminarlo y no que lo haga de manera directa como lo está haciendo ahorita. Entonces vamos a ir al home, aquí tenemos eliminar, entonces le vamos a agregar un evento, on click, y que me retorne la función confirm según sea el caso. Desea eliminar este proyecto, guardo y vamos a actualizar acá y probamos eliminar. Entonces aquí está el mensaje que me dice desea eliminar este proyecto, lo doy a cancelar y vemos que realmente está funcionando. Si le doy ahora a eliminar y le doy OK, el proyecto se elimina. Antes de ir a agregar, también vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si vamos aquí siempre dentro del home, nos dirigimos al formulario, vemos que los 2 botones están fuera, tanto el de cerrar como el de guardar cambios. Entonces cortamos esto y lo pego acá. Vamos a mover un poquito a la derecha con tabulador y ya lo tenemos acá. Entonces aquí tenemos el botón que me permite guardar los cambios. Vamos a ponerle un nombre que diga guardar y aquí en vez de button sería submit. Y listo, ya tenemos entonces esto acá. Otra cosa importante acá es que cuando vayan a hacerse estos enlaces, sería bueno también que se imprimiera aquí lo que es el root. Entonces sería el config y el root. Y a esto le concatenamos esto, lo que dé como resultado el home. Entonces esto lo copio y lo pego acá para que también sirva para el editar. Guardamos y vamos a hacer la verificación. Entonces actualizo y vemos de que perfectamente cuando le den eliminar iría al ABC Ashley Home eliminar 1. Entonces son ajustes elementales que se tienen que ir haciendo. Eso en cuanto a lo que es eliminar, editar y lo que es el formulario. Ahora sí podemos hacer algunas pruebas, pero recuerdo que en uno de estos códigos aquí en proyecto, a la hora de guardar, aquí yo verifiqué la variable ID de proyecto, pero aquí al no ponerle signo de dólar, está suponiendo que es una constante. Entonces le pongo el signo de dólar para que ya no haya problema en eso. Entonces así guardamos y vamos a probar qué tal nos va si aquí le voy a agregar un nuevo proyecto. Entonces le doy agregar proyecto y escribo test 3 a ver qué pasa. Voy a guardar cambios y cuando le doy guardar obviamente no hace nada, pero no hace nada porque manda a llamar al mismo home, pero esta vez dentro del home acá tengo que hacer la validación porque él directamente va al index, pero aquí voy a copiar este código que está en login, lo pego acá y lo que voy a verificar que en esta ocasión si me están pasando post, o sea si realmente me están pasando un formulario, porque si me están pasando un formulario, esto lo vamos a borrar, esto no es necesario de momento, lo quito. En este caso voy a llamar al model y voy a pasarle el post, o sea si me está pasando el post se lo voy a pasar a save. ¿Para qué se lo paso a save? Para que trate esta información, o sea trate todo lo que es el post, en este caso pues nada más el proyecto. Entonces aquí no es necesario que pase el email oculto, no hemos hecho el editar, hasta que lo hagamos vamos a hacer esos ajustes. Nada más le paso el post porque recordemos que el ID de proyecto es opcional y aquí pues no es necesario el ID de proyecto, nada más le paso el nombre de proyecto y redireccionaría
a la raíz. Vamos esta vez a probar nuevamente. Vamos a poner aquí test 3. Le doy guardar. Ok, entonces vamos a hacer las correcciones de todo esto. Dice que vaya a proyecto a la línea 16. Vamos a ver ese error. Vamos a proyecto, línea 16. Veamos cuál es el problema acá. Y tenemos de que pide el data proyecto, que esto es de acuerdo al post. Entonces podría ser que acá no esté bien escrito. Ok, y de proyecto acá, proyecto. Entonces lo guardo. Tenemos que ir acá nuevamente. Voy a probar test 3 y lo guardo. Ok, dice siempre la línea 23. Dice que no indefinida la variable add mi sitio y en la línea 23. En este caso siempre en proyecto. Entonces voy acá a proyecto, línea 23. Veamos acá. Ok, aquí tiene dos signos de dólares. Quitamos uno, guardamos y esta vez sí puedo darle clic en actualizar. Ahora dice que hay un error en la sintaxis de SQL. Veamos cerca de dónde está. Vamos a buscar eso. Dice cerca donde están las comillas, en la línea 4. Dice, vamos a ver eso acá siempre. Acá tenemos una coma, entonces lo quitamos, guardamos y vamos a actualizar. Excelente, y vemos que ya se agregó aquí test 3. Vamos a agregar otro, test 4. Guardo y aquí tenemos el otro. Si lo voy a eliminar, me pregunta si deseo eliminar o le doy OK y se elimina el proyecto. Entonces aquí ya tenemos todos los procesos importantes que serían insertar, listar, eliminar y quedaría pendiente de editar, que prácticamente sería lo mismo como se trabajó con el caso de usuario.